a hacer la parte de cálculo de tanque, ¿sí? Es cortito y tienen que incorporarlo al práctico que tienen que entregar el viernes. Ya tienen también la parte del PDF de esta explicación, la tienen en el Moodle, ¿sí? Bien. Esto ya lo estuvimos viendo en teoría, donde nosotros tenemos que ver cuál es la presión disponible que tenemos en la red, según lo que nos garantice la prestataria, ¿sí? Y luego en función de esa presión, que puede estar dada o por la altura del tanque de distribución, o por energía transferida por bombeo, ¿sí? Porque depende de la ubicación. Por ejemplo, siempre les explicaba que en Bahía Blanca hay un tanque elevado en un punto de Bahía Blanca, en el Parque Independencia, que alimenta una determinada cantidad de la ciudad que esté por debajo de ese nivel, ¿sí? Y todo lo que esté por encima de nivel o al mismo nivel, que no se puedan garantizar los 8 metros de columna de agua, se bombea, ¿sí? Tiene un sistema de bombas, la prestataria ABSA, como para bombear el agua a los distintos puntos que estén por encima del nivel del tanque de reserva. Recuerden que teníamos ciertas limitantes en función de la altura, digamos, de los artefactos y si podíamos alimentarlo con presión directa o no. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Formas de distribución del agua podía ser de forma directa, solo para todos los elementos que estén por debajo de los 5 metros. Y luego teníamos de manera indirecta, ¿sí? Podía ser o con tanque de reserva o tanque hidroneumático. Cuando ustedes tienen en una vivienda, como estuvieron haciendo en el práctico, un tanque de reserva y el suministro directo, sí es porque nosotros vamos desde la calle al tanque de reserva y del tanque de reserva alimentamos nuestra casa, ¿sí? O sea, estamos suministrando directamente ese tanque de reserva. A eso nos referimos con esto, ¿sí? Indirecta es va desde la calle y suministra directamente al tanque de reserva. Y la segunda variante, que es el caso del edificio que ustedes tienen y que es el cálculo que vamos a hacer ahora, es un cálculo muy sencillo, no vamos a avanzar en los diámetros de la bajada, ¿sí? Solamente vamos a hacer una primera parte, y es indirecta con tanque de reserva y bombeo, ¿sí? O sea, nosotros estamos yendo desde la calle, esta es la línea municipal, ¿sí? Desde la calle estamos alimentando un tanque de bombeo, ¿sí? Y de ese tanque de bombeo vamos a estar alimentando un tanque de reserva, ¿sí? Entonces, nosotros los elementos que vamos a calcular ahora, ¿sí? Es definir el volumen de este elemento, el volumen de este elemento, ¿sí? Y luego lo que vamos a hacer es también definir este diámetro de cañería que alimenta el tanque de bombeo y el diámetro de la cañería de impulsión, ¿sí? Que impulsa el agua hasta el tanque de reserva. Y luego vamos a definir la capacidad de la bomba que va a estar acá, que es la que va a impulsar el agua hasta el tanque de reserva. Luego también tienen en la teoría, ¿sí? Y deberían eventualmente poder analizarlo si quieren, es cómo se calculan los distintos diámetros de bajada en función de los elementos que alimenta, ¿sí? También el colector, el diámetro de este elemento que está acá, etcétera, ¿sí? Pero esa parte no la van a hacer ahora. Bien. Estos son solamente algunos conceptos que ustedes ya vieron en teoría sobre respecto a la ubicación, no vamos a demorar demasiado, ¿sí? Así vamos directamente a la parte que es el cálculo. Acá tenemos ejemplos. Profe, Sí, una pregunta. ¿El tanque de bombeo no le saca sí, la presión al agua de la red? no, no, porque en realidad, bueno, hay un grafiquito después más adelante, acá. No es muy amigable, no está acá, a ver dónde lo tengo. No, porque vos lo que estás bombeando, en este acá, vos lo que estás bombeando, o sea, acá el agua llega, el agua viene hasta acá, se mete acá al tanque de bombeo, y la bomba solo succiona mientras esto que tenga acá adentro, o sea, que el tanque de bombeo o cisterna, las dos maneras se llaman al tanque que está abajo, ¿sí? Tanque cisterna o tanque de bombeo es lo mismo, solamente va a funcionar mientras acá adentro haya agua, ¿sí? Claro.
No, pensé que estaba antes la bomba, por eso me No, confundí. no, la bomba viene después, ¿sí? La bomba viene después del tanque de bombeo. Tren. El caso de que haya bombas antes, en realidad ya prácticamente hay un ejemplo en la teoría y yo les expliqué algo al respecto, qué precauciones se pueden tener para evitar que se saque presión de la red. La bomba que se pone antes ya casi no se está permitiendo, digamos. Todavía hay algo de reglamentación para tener ciertas precauciones que las vimos, pero no, ¿sí? Entonces va después, Mercedes, ¿está bien? Sí, perfecto, Bien, gracias. tanque de reserva, entonces. Nosotros tenemos diferentes tanques, y acá ven tres, por ejemplo. ¿Sí? Un tanque de reserva hasta 4.000 litros, en donde podemos tener más de una bajada, ¿sí? O sea, fíjense que siempre del tanque sale una sola cañería, y luego armamos un colector, desde donde nosotros hacemos las derivaciones de las diferentes bajadas. No se agujerean 50 agujeritos al tanque, ¿sí? Porque si no, no se puede garantizar bien la salida de agua, digamos, de este tanque. ¿Está? Entonces es una única salida. Este tanque de la izquierda es el típico tanque, digamos, o el que les mostré recién es el típico tanque domiciliario. Adentro tiene un flotante, tiene una tapa. Esta tapa es la que yo a veces les comentaba, que a veces se huele y puede entrar mugre. Tiene una cierta ventilación. Y debajo nosotros hacemos el colector, que es, digamos, esta cañería de donde podemos derivar más salidas, ¿sí? Ya cuando el tanque supera los 4.000 litros, tenemos que hacer un tanque dividido, ¿sí? Un tanque de dos partes, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros, al tener tanto volumen de agua, si nosotros en algún momento tenemos algún inconveniente, tenemos que hacer alguna reparación o lo que fuera, no nos quedamos directamente sin agua, ¿sí? O sea, lo que podemos hacer es trabajar sobre una mitad, tener garantía, o sea, cerrar las llaves de paso de esta mitad para que no pase el agua por este lado, y tener garantía desde que, aunque sea de una de las dos mitades, nosotros vamos a tener algo de agua. ¿Está? Entonces, cuando superan los 4.000 litros, que va a ser el caso que les va a pasar a ustedes en el edificio, ya se debe graficar este esquema de tanque, ¿sí? En este esquema de tanque, lo que tenemos acá es, esto es el colector, ¿sí? Este se le llama puente, en realidad más que colector, esto ya es puente de empalme, porque tiene más de dos bajadas. Colector le llamamos cuando tiene hasta dos bajadas. Y luego a esto lo llamamos puente de empalme, porque vamos a tener más de dos bajadas, y está uniendo dos salidas, ¿sí? Luego de acá están todas las bajadas que van a ir a los distintos sectores de baños y que van a bajar hasta la planta baja. Estas bajadas que están acá son las que ustedes estuvieron, quienes avanzaron con el trabajo práctico de la parte del edificio, que debería estar ya casi terminado. ¿Qué es lo que vimos la clase pasada? Son los distintos caños que ustedes previeron, que fueron poniendo esos cañitos azules, que enumeraron 1, 2, 3, 4, que pusieron cerca de los grupos sanitarios en la planta tipo del edificio, ¿sí? Son estos que están acá abajo. Ustedes en la teoría tienen la forma de calcularlo, no es complicado. Para calcular los diámetros, ¿sí? Hay unas tablas, no vamos a llegar hasta esa parte. Luego, acá tenemos, fíjense que nosotros tenemos que poder prever cerrar cada una de las bajadas. También tenemos que poder prever cerrar el ingreso de agua de uno de los lados o del otro, ¿sí? Fíjense, por lo que les decía recién, fíjense que la ubicación de las llaves de paso es tal que nosotros podamos independizar un lado del otro. Y luego también tenemos lo que se llama válvula de limpieza, que es una llave de paso. Esto lo que permite es, si yo necesito limpiar este tanque, por eso válvula de limpieza, yo abro esto, puedo bajar, descargar el agua que está acá arriba, ¿sí? Y limpiar este tanque, o por ejemplo, repintarlo, o arreglar alguna fisura que tenga, o lo que fuera, ¿sí? Entonces, fíjense que cada cosa tiene su motivo, y ustedes no memoricen, sino que entiendan cuál es la función de cada una de las cosas, y ante cualquier situación que se les presenta, pueden resolver, digamos, dónde ubicar estas llaves de paso. Bien, esto que decíamos, hasta 4.000 litros, ¿sí? Tenemos un colector con dos bajadas. Fíjense que el ingreso de agua siempre es en la parte superior y la salida de agua es desde la parte inferior. Bien, nuevamente la parte de tanque de bombeo, tanque cisterna, que es la que tenemos abajo, cuáles son las ubicaciones que puede tener, por reglamento, qué condicionantes tiene. Y las cargas mínimas, que también ya las estuvimos viendo. Dijimos que en el edificio teníamos que tener un mínimo de 4 metros respecto del artefacto más
alto que tengamos que alimentar en el ambiente, que normalmente es una ducha, y en la vivienda familiar, desde la base del tanque, nosotros estábamos tomando como mínimo 2,50 metros, si puede ser un poquito más, a veces es mejor. Y carga máxima, esto significa la máxima altura que te puede tener ese tanque de reserva en un edificio respecto del último, o sea, artefacto más bajo que esté alimentando. ¿Esto por qué? Porque cuanto más alto, más presión, y llega un momento que las cañerías y los artefactos no soportan tanta cantidad de presión y se pueden romper. Entonces también tenemos que limitar la carga máxima, ¿sí? Lo habíamos visto en teoría, si esto se supera, se coloca o una válvula reductora o un tanque intermedio a mitad camino de la altura del edificio. Bien, vamos entonces a lo que es el cálculo en sí, ¿sí? Nosotros vamos a determinar diferentes elementos. Ubicar artefactos que necesitan agua fría y caliente para definir la ubicación de las bajadas en cada departamento. Esto es lo que ya vimos la clase pasada, ¿sí? Que estábamos ubicando en los locales sanitarios, ¿sí? Identificar los lavaderos, las cocinas y los baños de las plantas tipo y poder colocar alguna bajada en cada una de esos locales. Si tratamos de colocar mínimamente 2 bajadas por departamento, una que sea exclusiva para el calefón. Yo sé que en el ejercicio anterior por ahí estaba un poco más minimizado, pero tratamos de poner una que sea exclusiva para el calefón o termotanque, y otra para lo que es agua fría del resto del departamento. Después podrán evaluar si por ahí la cocina está muy alejada del baño y hacer otra bajada diferente para esa situación. Bien, y lo que vamos a hacer ahora entonces son estos pasos, no tanto, van a ser estos de acá, ¿sí? Y este último punto, que es lo que yo les decía, que la parte de cañería de bajada, colector o puente empalme y ruptores de vacío no lo vamos a calcular, ¿sí? Pero lo tienen en la teoría, es muy sencillo para hacer. Bien, vamos a determinar la capacidad de los tanques de reserva, o tanque de reserva superior y tanque de bombeo o cisterna, y su ubicación. Si ustedes tienen que definir la ubicación, en el plano del edificio que tienen relativamente ubicado, ya para la parte de electricidad y también ahora con sanitaria deberían tener ubicada la cisterna abajo, el tanque de bombeo, ¿sí? Que le habían puesto ese automático de bomba en la parte de electricidad, para vincularlo con el tanque de reserva superior. Diámetro de cañería de alimentación al tanque de bombeo, este es el que va desde la calle hasta el tanque de abajo. Cañería de impulsión es la cañería que va desde este tanque de bombeo al tanque de reserva. Y elección de la bomba de impulsión, vamos a definir cuáles son los elementos que necesitamos, cuáles son los datos que necesitamos para poder hacer ese cálculo. Bueno, esto es un gráfico muy esquemático, ¿sí? Indicando lo que estuvimos hablando recién. Y entonces tenemos, no está muy bien graficado acá, pero acá tienen que en realidad vienen de la calle, ¿sí? Y van a subir un cachito y van a meterse en la bomba. Este es uno de los diámetros que vamos a obtener, el tanque de bombeo. Este es uno de los diámetros que vamos a obtener. De acá sale esto, fíjense que está un poquito elevado, llega una bomba que es la que impulsa la cañería, ¿sí? Y va a llegar hasta el tanque de reserva, ¿tá? Y este es el otro diámetro que vamos a obtener. Y en función de determinados datos, podemos definir el tamaño, digamos, de esta bomba que tenemos acá abajo. Bien. Primero lo vamos a ver como en forma medio teórica y después un ejemplo de aplicación. Todo lo tienen en el PDF que está subido en el Moodle. Según los artefactos, ubicamos las bajadas, esto ya lo hicieron. La capacidad de los tanques se calculan en función de la reserva total diaria y en función del consumo de agua diario de un edificio, ¿sí? Esto se identifica mediante esta tabla, ¿sí? Nosotros en esta tabla tenemos ¿qué es lo que estamos alimentando? O sea, esta parte de acá nos define qué es lo que estamos alimentando, qué tipo de local, qué características o qué tipo de artefacto, ¿sí? Y luego, la forma en que estamos alimentando va a definir qué tanta reserva necesitamos. ¿Qué significa? Fíjense que si yo, por ejemplo, consideramos, por ejemplo, una vivienda completa, ¿sí? Consideramos esta vivienda completa, que en general los departamentos tipo que tienen van a tipificarse dentro de esta vivienda completa. Si yo no tuviera un tanque de reserva y voy a una alimentación directa a artefactos, esto está dado para todos los elementos, ¿sí? O sea,
desde una vivienda familiar hasta la parte del edificio, ¿sí? Tendría que calcular con esta ecuación que está acá, ¿sí? O sea, considerar tantos litros por segundo por la cantidad de canillas, ¿sí? Si yo, en el caso de alimentación directa a tanque de reserva, ¿sí? Este caso, por ejemplo, es el de una vivienda común. Yo tuviera una alimentación directa al tanque de reserva, o sea, vengo de la calle, me voy al tanque de reserva y este es el que alimenta después la casa, ¿sí? Entonces yo tengo que estimar que para una vivienda tipo, ¿sí? O una vivienda completa en realidad, no tiene que tener menos de 850 litros ese tanque de reserva, ¿sí? O sea que en sus viviendas no deberían poner menos, un tanque menor a 850 litros, ¿sí? Y luego, por último, que es el caso que nos estaría sucediendo en el edificio, es alimentación indirecta a tanque de reserva. Indirecta la alimentación, ¿sí? Y es lo que hablábamos recién. A través de un tanque de bombeo, indirectamente estoy mandando al tanque de reserva. Es este caso de acá. Y entonces, por cada vivienda que ustedes tienen, van a tener que estimar 600 litros. Entonces yo, considerando esto, puedo ver el total, digamos, ¿sí? de litros que va a necesitar ese edificio, ¿sí? Arriba del todo, en función de la cantidad de departamentos totales que tenga ese edificio. Y luego tendrán que evaluar si tienen en la parte inferior algún local comercial, escuela, oficina, depósito. En el caso de los edificios, normalmente nos vamos a tener algún local comercial o alguna oficina, ¿sí? Y según qué tipo de servicios o artefactos tengan esos locales, cuáles son los valores, digamos, de litros que tenemos que analizar. Este es el caso que nos pasa a nosotros, que es lo que dijimos recién. Bien, ¿cómo calculamos? Bueno, una vez que calculamos el total, ¿sí? Vamos a tener la reserva total diaria del edificio, ¿sí? Y luego debemos cumplir, ¿sí? Que el tanque de bombeo y el tanque de reserva tengan como mínimo estos valores, ¿sí? El de bombeo debe ser mayor a 1/5 de la reserva total diaria y el de reserva debe ser mayor a 1/3. Esto les va a dar un valor mínimo, no significa que tengan que elegir ese valor, ¿sí? Porque después tienen que cumplir que los dos volúmenes nos dé la reserva total diaria que habíamos averiguado inicialmente. Cuando vean el ejemplo les va a resultar un poco más fácil de entender. Luego, el diámetro de la cañería de alimentación al tanque de bombeo, ¿sí? Para definirlo, tengo que definir cuál es el caudal necesario para llenar ese tanque de reserva en el tiempo estimado, ¿sí? O sea, yo estoy definiendo, recuerden, vamos desde la calle, tengo el tanque de bombeo, y de ahí nos vamos al tanque de reserva, ¿sí? Yo lo que quiero saber es, ¿en cuánto tiempo quiero poder llenar este tanque de reserva? ¿Sí? Y entonces para eso necesito definir, ¿sí? cuál es el caudal, ¿sí? que tengo que tener para poder llenar este bombeo lo suficiente para que dé abasto a poder llenar el tanque de reserva en ese tiempo que yo quiero, ¿sí? Entonces, el caudal es un valor que está dado por volumen dividido tiempo, ¿sí? Entonces, el volumen del tanque de reserva dividido el tiempo de llenado me da ese valor que está ahí. Ese va a ser nuestro dato A. Y luego vamos a tener el diámetro de la cañería de alimentación, ¿sí? Tenemos que definir como dato B cuál es la presión disponible que tenemos. Entonces, como dato A era el caudal, en función del tiempo. Y como dato B es la presión. Esta presión, ¿sí? va a depender si ese tanque de bombeo está por encima o por debajo del nivel de vereda, ¿sí? ¿Esto qué significa? Recuerden que la presión, ¿sí? La presión está definida por altura de columna de agua, ¿sí? Es metros de columna de agua. Esta presión entonces tiene que ver con qué tan alto está lo que está alimentando respecto de lo que está, a donde está llegando ese agua, ¿sí? Entonces, nosotros ya acá en la vereda decimos que tenemos 8 metros.
es casi como si ustedes a 8 metros de altura, ¿sí? A 8 metros de altura, tuvieran como un tanquecito imaginario de agua que les está surtiendo agua acá al nivel de la vereda, ¿sí? Entonces, ese agua que está acá, ¿sí? Los está alimentando con 8 metros. Bien, si nosotros decimos que queremos saber a qué presión está ingresando el agua en el tanque de bombeo, ¿sí? En este primer dibujo de acá, si yo para acá abajo tengo, no sé, 2 metros más, esos 2 metros a estos 8, ¿los sumo o los resto? Los sumás. Los sumo, porque le estoy agregando presión, porque como está muy abajo, ¿sí? Los tengo que sumar, igual está ahí la resolución, pero igual para a ver si lo están entendiendo. ¿Está? Entonces, si yo tengo el tanque por debajo, es como que a los 8 metros que tengo acá ya, ¿sí? O sea, esto no existe en realidad, o sea, es lo que se supone que nos están garantizando desde ABSA. Pero si yo tengo encima esto que está más abajo, es como que tiene más presión todavía. En cambio, si esto yo, de los 8 metros, de estos 8 metros que yo tengo acá, ¿sí? Yo tengo que subir 2 metros, ¿sí? Para poder ingresar a la bomba, entonces mi presión ¿qué va a ser? ¿8 más o menos 2 metros? Menos. ¿Sí? Menos, ¿sí? ¿Se entiende? Porque entonces yo lo que estoy haciendo es como que el agua está haciendo esto y después tiene que volver a subir, entonces como que pierde presión, es como cuando ustedes suben una colina, ¿sí? Y esto es lo que está definido acá. Esos 2 metros no son 2 metros, esos 2 metros van a ser y van a depender del tipo, el tamaño del tanque de bombeo que ustedes coloquen y qué tan arriba lo coloquen del nivel de piso, y eso es algo que tienen que definir ustedes por proyecto. En función de eso definen qué desnivel es el que van a tener ustedes en sus proyectos. ¿Está? Entonces, la presión disponible va a ser mi dato B, y va a depender, ¿sí? De este 8 que yo digo que se supone que me tiene que garantizar ABSA, más o menos H según la ubicación de mi tanque y según las características de ese tanque donde estoy colocando ese ingreso. El tiempo lo elegimos nosotros, perdón, no lo leí, vale. Sí, igual tiene que ser entre 1 y 4 horas, ¿sí? Es aproximadamente ese tiempo. Se limita entre esos tiempos y el tiempo lo pueden elegir ustedes. Después en el ejercicio yo les doy un determinado tiempo, pero lo pueden elegir ustedes. Entonces, dijimos dato A y dato B, ¿sí? Que era el caudal que habíamos obtenido y la presión. Entramos en esta tabla, ojo acá con las unidades, ¿sí? Y nosotros podemos entonces definir, según la presión, redondeen chicos un poco el valor, ¿sí? Siempre se van un poco para abajo, de última. Si les da 12,5, váyanse a 12, ¿sí? Porque entonces es como que es mejor prever que tenemos menos presión, que es lo que más probablemente nos pase, ¿sí? Así que si les da entre medio, se van un poco para abajo, redondean para abajo, digamos, y en función de los gastos en litro, que son estos valores que están acá, ¿sí? Ustedes con presión chocan al gasto en litro que ustedes necesitan tener, el caudal ese que estuvimos viendo, y definen entonces el diámetro, ¿sí? que va a tener esa cañería. Bien. Si el diámetro de conexión les da mayor a 0,032, hay que levantar la cañería. Este tanque está dado puesto bajo nivel, ¿sí? Pero incluso si estuviera por sobre el nivel, tienen que hacer esta subidita, que es un sinfón invertido, y tener una válvula de retención, porque cuando este diámetro es igual o mayor a 0,32, es mucho caudal el que está retirando de la calle, y para garantizar no sacarle presión, ¿sí? Es más que nada por el gasto que implica. A mayor diámetro, más cantidad de agua está sacando de la calle por minuto, ¿sí? Entonces, cuando supera este valor, para evitar sacar demasiada presión a los otros, a los vecinos, se hace ese sifón invertido como precaución. Lo mismo que habíamos visto respecto a esas precauciones que vimos en la teoría al principio sobre si tenemos una bomba de impulsión anterior.
Luego dijimos diámetro de la cañería de impulsión al tanque de reserva, ¿sí? La que va desde la bomba de abajo hasta arriba del todo el tanque. Entonces acá lo que hacemos es limitamos la velocidad de circulación, ¿sí? A un máximo de 1,5. Y esto es para evitar ruidos en la cañería, ¿sí? Porque si la velocidad es muy, muy elevada, aunque puede ser que a mayor velocidad lo llenemos más rápido, pero generamos mucho ruido en la cañería, ¿sí? Entonces, vamos a tener el valor de caudal, velocidad, y vamos a poder obtener entonces una sección. Y en esa sección que obtenemos en centímetros cuadrados, mediante esta tablita, yo busco qué sección tengo acá, y de acá puedo obtener entonces el diámetro correspondiente. Y finalmente, para elegir la bomba, ustedes lo que tienen que definir, ¿sí? Son este dato que habíamos tenido antes, ¿sí? Que dijimos que era entre 1 y 4 horas, sumado a este tercer dato, ¿sí? Que es la altura manométrica, teniendo el caudal que ya estaba calculado y la altura manométrica, yo puedo elegir qué bomba de impulsión necesito utilizar, ¿sí? ¿Qué es la altura manométrica? ¿Sí? Es la suma de mi altura geométrica con la altura equivalente, ¿sí? La altura geométrica está dada por su edificio, en función de planta baja, qué altura tiene. Recuerden que siempre decíamos que la planta baja tiene 3 metros, y la cantidad de plantas tipo que tengan, más lo que tengan elevado por arriba el tanque de reserva, por garantizar siempre esa carga mínima de 4 metros, o porque esté por encima, no sé, de la caja de escalera o lo que fuera, ¿sí? Entonces, mi altura manométrica va a ser toda la altura, ¿sí? Desde la bomba que está puesta en el piso hasta la parte de alimentación arriba, ¿sí? De ese tanque de reserva que está por encima. Esa va a ser mi altura geométrica, ¿sí? Luego, la altura equivalente es como una altura agregada, vieron como cuando veíamos en gas, que es por pérdidas por fricción. Es como que se dice que pierde un poco de presión, digamos, de el agua mientras va subiendo, porque tiene que pasar por todos esos elementos que va pasando para poder llegar hasta esta parte de arriba. Lo vamos a tomar estándar, ¿sí? No lo van a calcular como 15 metros, simplemente le agregan 15 metros y con eso ya tienen. O sea que ustedes lo que tienen que dejar bien claro y definir y explicar cómo lo calcularon es la altura geométrica. Con esa suma de los dos ya tenemos la manométrica. Bien. Entonces, hacemos un cálculo para el edificio este que habíamos visto, estuvimos viendo en las otras instalaciones. Tenemos la cisterna ubicada acá, vamos a tener una planta baja y 9 pisos. Entonces lo que se considera es que cada piso tiene 2 viviendas, son 9 plantas, 9 por 2 son 18, entonces consideramos 18 viviendas a 600 litros cada uno, porque recuerden que nosotros tenemos este caso en nuestro edificio, ¿sí? Entonces tomamos 600 litros cada uno, ¿está? Entonces, para calcular la reserva total diaria, decimos, tenemos 18 viviendas, aparte teníamos, fíjense que teníamos 2 locales abajo, ¿sí? Estos 2 locales, esos locales tienen un bañito cada uno, ¿sí? Y entonces consideramos aparte los 2 locales, y se agrega un estimado aproximado de 1000 litros de servicios generales, ¿sí? El portero que tiene que regar, alguna limpieza, etcétera, ¿sí? Eso se agrega. Con eso nos da una reserva total diaria total, ¿sí? De 12.300 litros. Bien, y acá es lo que nosotros decíamos. El mínimo del volumen del tanque de bombeo tiene que ser mayor a 1/5 de la reserva total diaria. Entonces yo hago 12.300 dividido 5 y me da 2.460. Y el mínimo del volumen del tanque de reserva es 1/3 de la reserva total diaria. Entonces hago 12.300 dividido 3 y me da 4.100. Esos son los mínimos, ¿sí? Si yo sumo los 2.460 más los 4.100, me da 6.560. No estoy cumpliendo con la reserva total diaria. Entonces, este es el mínimo que nosotros queremos garantizar. Luego, tenemos que adoptar valores de tal manera que la suma de estas dos sea mayor o igual a la reserva total diaria que nosotros estamos necesitando. ¿Está?
Si nosotros hacemos un tanque de bombeo súper grande, y decimos, nada, pues yo le mando 6.000 litros al de abajo y 6.000 litros al tanque de reserva, va a significar que el tanque de abajo va a estar constantemente bombeando, ¿sí? O sea, la bomba va a trabajar todo el tiempo va a tener que bombear hacia arriba, ¿sí? Y si yo hago demasiado grande el tanque de reserva de arriba, estoy sobrecargando mucho la estructura. Igualmente siempre tratamos de que el tanque de reserva sea mayor, ¿sí? Pero no exagerar, digamos, en la cantidad, ¿sí? Son simplemente las consideraciones a tener en cuenta. Con esto pueden jugar, más, menos, para arriba, para abajo, ¿está? No es, siempre y cuando se cumplan estos valores, que superen el mínimo, ¿sí? No pueden hacer un tanque de bombeo de 2.000 litros, ¿sí? Porque no están garantizando este mínimo por reglamento. ¿Está? ¿Está claro esto? Bien. Luego, dijimos que teníamos que calcular el caudal y decíamos el volumen del tanque de reserva, dividir el tiempo de llenado, nos da 1,12 litros por segundo. Ojo acá, fíjense, litros hora, litros segundo. Simplemente tengan cuidado con el pasaje de las unidades. Y luego, el nivel piezométrico, yo consideré que mi tanque de reserva tiene el ingreso de agua a la parte superior a 1,60 m del nivel de vereda, ¿sí? Entonces digo que mi presión disponible en la cisterna o en el tanque de bombeo es 8 menos 1,60 igual a 4,60. Entonces, ¿qué dijimos? 1,12 y 6,40, ¿sí? Entonces yo ingreso, ¿se acuerdan que les dije que redondeaba para abajo? Ingreso con 6, trato de garantizarme el 1,12, fíjense que acá 0,66 no llego, 1,12, este es el primer valor que me garantiza los 1,12 que yo necesito, entonces mi diámetro es 0,025. Y luego la cañería de impulsión, recuerdan que teníamos que ser menor o igual a 1,5 en la velocidad, puedo adoptar, fíjense que si ustedes juegan un poco con este valor, lo llevan al máximo, les va a dar una cañería menor. Si ustedes minimizan, digamos, van achicando la velocidad, les va a dar una cañería mayor para que no haga tanto ruido, ¿sí? Entonces, nuevamente, tengan cuidado con las unidades. Vamos a llegar a nuestra sección es de 11,2, ¿sí? Y otra vez, acá tratamos de ir, en este caso, hacia arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo si me achico en la sección, o sea, voy a aumentar la velocidad, ¿sí? O sea, al achicar la sección voy a aumentar la velocidad. Entonces yo necesito redondear hacia arriba para incluso bajar más todavía la velocidad y minimizar más el ruido, ¿sí? Entonces 11,2, voy a 11,4 y me da una cañería de 0,038. Y finalmente simplemente tienen que definir este valor de altura manométrica, ¿sí? Los 35 que me dan este edificio, porque tiene pocas plantas, más los 15 que tiene ya previsto, 50 metros más este caudal, yo puedo entrar a una especificación técnica de bombas y elegir por catálogo la bomba, ¿sí? Eso es todo lo que tienen que hacer para la parte de estos elementos, ¿sí? Chicos, ¿alguna consulta con respecto a esto? ¿Quedó claro? No, sí. Bien, si no, recuerden que ahora traten de avanzar, tienen bastante tiempo. Esto es todo lo que vimos de teoría, ya no hay más teoría para dar. Hay un temita que está en el cronograma, que eso lo vamos a ver en instalaciones 2 recién, así que no lo vamos a dar este cuatrimestre. Así que todo lo que es teoría ya de la materia está dado. Recuerden que el día viernes tienen que entregar este trabajo práctico, tienen que entregar la parte domiciliaria que ya estuvieron trabajando, la parte de edificio que ya estuvieron trabajando, más este calculito, digamos, del tanque reserva y los diámetros que tienen que indicar en el informe. Esto lo entregan el día viernes. No sé si vamos a hacer a tiempo a poder corregir antes del parcial, claramente. El parcial es el miércoles que viene. Yo les voy a mandar una modalidad, pero va a ser muy similar a la que tuvimos en el parcial anterior, ¿sí? Donde van a tener algunas preguntas, ya sea múltiple opción o para responder, y van a tener algún ejercicio para resolver que puede incluir primario y secundario, agua, pluvial, etcétera, ¿sí? Todo siempre es exactamente a lo que se estuvo viendo, tanto en la práctica como en la teoría.
Ahora van a tener 10:40, ya está visible el control de lectura 3, ¿sí? Que los puede ayudar como para poder ir viendo los temas, ¿sí? Recuerden, es el mismo formato de los controles de lectura anteriores. Y nada más. Chicos, ¿alguna consulta? Profe, en la Sí. memoria, tenemos que hacer como una memoria, lo del cálculo del tanque, ponemos absolutamente todo, desde los valores que tomamos para los departamentos, todo, todas las tablitas, todo. Claro, explicar cómo hicieron ese cálculo, ¿sí? No les va a llevar demasiada cantidad de hojas, ¿sí? Pero tienen que Bien. explicar y justificar esto que estuvieron viendo. Tienen el PDF con el ejemplo de aplicación que vimos recién. No es complicado, chicos, ¿sí? Lo que tienen que hacer es detallar, así les queda bien claro a ustedes para el día de mañana si lo necesitan usar y también para que el que corrige entienda bien si es que tienen un error, dónde puede estar ese error, ¿sí? Bien, gracias. Tienen tiempo, hoy ya no hay más teoría, así que tienen tiempo para seguir. Sí, ¿qué más? No, una duda que me quedó de lo que dijiste recién de la teoría. No entendí la diferencia entre el puente del empalme y el colector. Colector es cuando tenés 2 bajadas nada más. Y se puede dar para no más de 2 bajadas y se puede dar para los tanques de reserva chiquitos que son individuales. Cuando el tanque se divide en 2, como oscura. Cuando el tanque se divide en 2, ahí está. Lo que se llama, es el nombre en realidad, ¿sí? Se llama puente de empalme. Es ese que tenía, viste, que salía de los 2 lados y se hace como un puentecito entre las 2 bajadas. Por eso se llama puente de empalme. ¿Se entiende? Bien, bien, genial. Pero en definitiva es el caño, digamos, de donde salen las derivaciones. ¿Está? ¿Algo más, chicos? Bien, entonces, queda poco, ya está terminando, vamos cerrando de a poquito el cuatrimestre, así que recuerden el viernes antes de las 12 entregar el trabajo práctico, el miércoles que viene es el parcial dentro del horario de clase, yo igual les voy a mandar una modalidad por aviso, pero sepan que va a ser similar a la del parcial 1, ¿sí? Y bueno, y ahora están a las 10:40, tienen el control de lectura para quienes quieran realizarlo, y a partir de las 11 o los horarios que hayan definido cada uno con sus docentes, tienen el horario de consulta, ¿sí? Así que chicos, nos vemos. Adiós a todos.